Estamos en una nueva entrevista, como veis, cambiando un poco el setup porque no soy conformista, no me gusta quedarme únicamente con un solo setup, así que espero que este se quede más tiempo de lo que se ha quedado los anteriores y vamos a hacer muchas cosas desde este setup. Una semana más en Pipebomb Podcast con una nueva entrevista. Esta semana una entrevista un tanto especial porque se la vamos a hacer también a alguien relacionado del mundo de la lucha libre, pero del otro lado, ¿no? De la otra cara de la moneda, ¿no? No vamos a hablar de ningún luchador, no vamos a hablar con ningún manager, ningún directivo, sino vamos a hablar con alguien que forma parte de los medios de comunicación del wrestling en España. Vamos a hablar con alguien que lleva ya muchísimo tiempo, desde pues mediados de 2019, con su propio proyecto Último Hombre en Pie, que podéis escuchar de lunes a viernes, y además también es colaborador asiduo de Solo Wrestling Show. En este episodio de Pipebomb Podcast contamos con el periodista y gran compañero Alejandro Gómez. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a Pipebomb Podcast. ¿Qué tal? Pues nada, un placer estar por aquí, ¿no? Ya tenía muchas ganas, ¿no? Me hace mucha ilusión que me invites, porque lo escucho. Sí que es cierto que no de forma habitual, pero sí de forma puntual, en algunos que me interesan más, como algunas historias y demás, ¿no? Y la verdad es que está muy interesante, porque haces algo diferente y a mí personalmente me gusta mucho. Muchísimas gracias. También digo lo mismo de tu proyecto, un proyecto que lleva ya mucho tiempo y del cual hablaremos en esta entrevista. Además, para aquellos habituales de Pipebomb Podcast, estáis viendo un setup detrás bastante distinto al que estáis acostumbrados a ver. Esperemos que ya de sí o sí se mantenga alguno, porque he ido cambiando como de zapatos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Alex, Alejandro, te voy a llamar... yo creo que te voy a llamar Paco, porque así sé que no me voy a equivocar. Vamos a empezar hablando sobre ti, ¿no? Porque me gustaría que la gente te conociera un poco más, si es que ya no te conoce, si es que ya no sigue tu podcast, tu programa. Me gustaría que fueses bastante claro y que hicieses, por así decirlo, tu carta de presentación a esta pregunta. ¿Quién es Alejandro Gómez? Pues nada, yo soy un chico de Barcelona, tengo 25 años y soy un gran aficionado del mundo de la lucha libre. Diría que incluso de todos los deportes en general, ¿no? Pero en especial de la lucha libre y también soy periodista titulado, ¿no? Y eso supongo que me ayudó a entender que quizá quería hacer algo un poquito diferente, un poquito fuera de lo eventual, de lo característico, ¿no? Del mundo del periodismo, ¿no? Está en una redacción, etcétera, ¿no? Y yo creo que aplicando a los nuevos medios que existen, pues, ¿por qué no hacer un podcast, en este caso de lucha libre, ¿no? Que al final esa demanda, la gente puede escuchar lo que quiera de lo que le interese, y creo que la lucha libre era un sitio donde podíamos entrar bastante bien. Y la verdad es que muy contento, muy contento. Oye, una de las cosas que te caracterizan, ¿no? Dijéramos, es tu buena pronunciación y tu buen habla, ¿no? Tienes un buen vocabulario, ¿no? ¿Te lo dicen mucho esto? ¿Te lo dicen que a veces utilizas palabras o frases que dices, joder, ¿dónde se ha sacado este tío las palabras? Parece la RAE en persona. Fíjate que uno se lleva un poco de hate por eso, incluso, ¿Qué ¿no? dices? Fíjate, Hate. sí, incluso, ¿no? Porque ya no tanto en el podcast, ¿no? Que en el podcast, pues, es como al ser un formato diferente, pues es muchísimo más amigable, ¿no? Y demás, Sí. pero sí que es cierto que en algunos artículos y demás, ¿no? Como que te tildan de querer decir más de lo que realmente hay que decir, ¿no? Y yo creo que el vocabulario es muy amplio, eso para empezar, y que hay tantas acepciones precisamente del mismo vocabulario que te pueden ayudar a entender mucho mejor qué quieres decir en menos palabras. Pero bueno, yo intento siempre cuidar mucho el vocabulario y cuidar mucho la dicción, porque al fin y al cabo es lo que me han enseñado desde que quise ser periodista, ¿no? Desde que me apunté a un curso de periodismo con 13 años hasta que hice la carrera, ¿no? Entonces, para mí eso es vital para que el producto y el proyecto salga adelante, ¿no? Que es, al fin y al cabo, en lo que estamos. Con lo cual, para mí, sinceramente, o sea, creo que es condición sine qua non el vocabulario, el hablar bien, el expresarse bien, porque si no, pues bueno, el periodismo, pues algo falla, ¿no? Si Claro, no. que sería un periodista si no hablara bien, ¿no? O sea, Exacto. es que no tiene sentido, ¿no? Es como un paleta que no sabe hacer bien su trabajo, ¿no? O cualquier otro tipo de cosas. Y me gustaría hablar también, ya que lo has metido el tema, y la verdad es que lo quería hablar un poco más tarde, pero lo hablaremos ahora. Has hablado de una palabra que es, yo creo que bastante crucial, que es el tema del hate, ¿no? ¿Cómo llevas el hate? ¿Has recibido mucho hate tú? ¿Has recibido mucho odio por parte del público, por parte de la comunidad de la lucha libre? ¿Y cómo lo recibes tú? Fíjate que no mucho. Yo he tenido la gran suerte de que la comunidad que se genera alrededor del mundo de la lucha libre, ¿no? Y en especial pues, con lo que hacemos, pues que no, que toda la gente
se presta mucho a debatir, a todo el mundo le gustan pues a abrir miras y le gustan un montón de empresas diferentes y eso ayuda un montón. Pero sí que es cierto que es verdad que tendemos a centrarnos en los comentarios malos o en las cosas que nos dicen que no nos gustan, ¿no? Y eso es un error, pero es lo que es, así es el ser humano, lamentablemente, ¿no? Entonces, tendemos a hacer una bola más grande de la que es realmente, ¿no? Que al fin y al cabo tienes 10, 12, 15, 20, 30, 100 comentarios buenos, tienes uno malo y ya te centras en el malo, ¿no? Y le das vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, yo he tenido la gran suerte de que no, pero sí que es verdad bueno, que hay gente a la que no le gusta tu trabajo, hay gente pues que en algunos casos pues no le gusta lo que haces o que en algún momento le has contestado de una forma que no a él no le ha parecido bien o que ni siquiera le has contestado. Entonces, esa gente se molesta y entiendo que se puedan sentir así, ¿no? Pero yo, la verdad es que he tenido la gran suerte de que no, pero siempre, siempre, siempre hay alguien. Lo que pasa es que a mí personalmente, tú me preguntabas, ¿no? Que cómo lo llevo. Es muy difícil, porque a mí me cuesta mucho, ¿no? Yo admiro realmente a la gente que tiene, por ejemplo, un montón de seguidores o que son youtubers de éxito o lo que sea, porque no sé cómo lo manejan realmente, ¿no? Nosotros que estamos en una muestra pequeñísima y a mí ya me cuesta cuando leo, escucho un comentario malo, pues imagínate ellos que tienen 100.000, ¿no? Entonces es difícil. Lo primero que pensé es, oye, pues vamos a tomarnos las cosas con calma, ¿no? Con filosofía y decir, no pasa nada, porque al fin y al cabo es uno que no te gusta y no le puedes gustar a todo el mundo. Yo lo intentaba antes, al principio, cuando yo empecé, intentaba gustarle a todo el mundo. Que todo el mundo estuviese contento y te das cuenta de que eso es imposible y de que hay alguien a quien no le vas a gustar. Con lo cual, pues empezar a trabajar con eso, básicamente. Sí, sí, está claro. A ver, yo creo que, como tú dices, ¿no? Es difícil contentar a todo el mundo, pero en cualquier cosa, ¿no? O sea, tú estás en un trabajo cualquiera y tú quieres contentar a tu jefe, quieres contentar a tus compañeros, ¿no? Incluso a los clientes, pero sabes que en algún momento u otro no vas a contentar a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que el tema del hate, eso por supuesto es muy subjetivo y cada uno lo gestiona como sabe o como puede, ¿no? Yo la verdad es que tampoco tengo tanta experiencia, dijéramos, llevo varios años en el mundo de la lucha libre, a nivel de medios de comunicación escritos y tal. Y sí que es verdad que cuando yo, por ejemplo, escribía para solowrestling.com, cuando era redactor bastante asiduo, claro, yo me tomaba muy en serio, ¿no? Una crítica de, hostia, te has equivocado aquí no has sabido, vamos a poner, traducir bien, etcétera, ¿no? Y claro, y yo decía en ese momento, estaba exactamente como tú, ¿no? En plan, hostia, me sabe mal porque realmente me estoy recibiendo un hate que, a ver, sé que soy... y además tú te conoces a ti mismo, porque tú sabes Claro. que tú eres un buen profesional, que intentas hacerlo lo mejor posible y que quizás con lo que tú haces se da una impresión de ti que no es. ¿Te da miedo o te da, dijéramos, pavor que desde de cara a la galería, de cara afuera, se dé una impresión realmente totalmente distinta a la que tú crees que deberías tener o que tú sabes que tienes? Mira, fíjate que en eso, en otras cosas no, pero eso no me puede importar menos. Es decir, me da absolutamente igual. Porque también eso es un poco un cambio de chip, ¿no? Antes me importaba mucho y ahora me da exactamente igual. Creo que tenemos que estar en un punto intermedio, ¿no? Yo ahora estoy en esa fase de que me da todo igual. Es decir, si te gusta lo que hago, estupendo. Quédate, vente. Si no te gusta, pues no pasa nada, ¿no? Y ya vendrá alguien que le guste, ¿no? Ya está. Yo creo que hay que tomárselo así, porque es que si te lo tomas de la otra forma, empiezas ya a derivar tu contenido a lo que busca ese hater y no te das cuenta de que a lo mejor hay una persona a la que no le gusta tu contenido, pero hay 10 que sí. Entonces estás empezando a cambiar tu contenido para esa persona que no le gusta y estás dejando de lado a las otras 10. Entonces yo decidí que en el momento, oye, si te gusta bien mi contenido, si no te gusta no pasa absolutamente nada. No, esto no va de crecer exponencialmente, no va de ser mega superestrellas, ¿no? Es de hacer lo que te gusta, de hacer un proyecto que te interesa y que quieres que acabe siendo un proyecto profesional. Ya está, ¿no? Entonces yo me lo tomo con esa filosofía. Vamos a empezar hablando también un poco del Alex Gómez más pequeño, ¿no? Porque yo, claro, en mi caso, yo empecé a consumir lucha libre, creo que como la gran mayoría de gente aquí en España de mi generación, que es viendo cuatro, ¿no? Viendo a Fernando Costilla y a Héctor del Mar, que también me gustaría hablar luego, ¿no? Porque creo que el tema del concepto de pressing catch y de cómo se presentaba el producto entonces, creo que ha perjudicado mucho a la actualidad de la lucha libre aquí en España. Pero bueno, todo el mundo hemos crecido, ¿no? Con esos comentarios de esas dos personas. ¿Cuál es tu caso? Porque claro, yo no sé si hay gente que me sorprende y me dice que ellos no han consumido nada de lucha libre y que a lo mejor en un momento random han empezado a ir de la lucha libre. ¿Es tu caso? ¿Tú siempre has sido un fan de lucha libre desde pequeño?
Bueno, yo empecé como tú, ¿no? Yo empezaría, pues, qué sé yo, en 2006, 2007, una cosa así, ¿no? Aproximadamente, que es cuando aquí tuvimos el boom en España de la lucha libre, ¿no? Cuando aparecían en cuatro, es que, además yo me hacía la rutina Slam Ball, WWE y humor amarillo, ¿no? Esa era la Increíble. rutina siempre de cada fin de semana y no se me va a olvidar nunca, ¿no? Casi los mejores días, ¿no? De nuestra infancia, porque la verdad es que era entretenimiento puro y duro, ¿no? Tú veías eso para entretenerte. Y es la concepción un poco que teníamos de la lucha libre en ese momento, ¿no? El entretenimiento más puro, ¿no? Y dejamos apartado un poco el lado del deporte. Yo empecé por aquella época, ¿no? Y recuerdo Gran Cali, Finlay, con el Makelele, ¿no? Por Que si supuesto. Hulk Hogan, Mr. Kennedy, ¿no? En fin. Todo eso, pues evidentemente para nosotros es enorme, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ver al Gran Cali en el Hall of Fame, oye, te hace pensar, sobre todo en el paso del tiempo, ¿no? En decir, ostras, es que yo estaba viendo a este luchador cuando estaba, digamos, como en su prime, ¿no? Siempre habíamos visto a luchadores en el Hall of Fame que habían sido anteriores a nosotros, ahora estamos empezando a ver luchadores que han Sí, crecido con nosotros. Y sí, eso sí. también es un problema. Sí, sí, de hecho, el otro día puse un tweet cuando, el mismo día que se anunció Kane y Gran Khali para el Hall of Fame, yo la verdad es que puse un tweet porque me sentí, no muy mayor, pero ya sí me sentí que el tiempo había pasado, ¿no? Porque dije, hostia, Kane, Gran Khali, Batista que estaba en el otro Hall of Fame que finalmente no está, pero hostia, son nombres con los que has crecido, ¿no? Y realmente es que, vamos, eran tus, no tus ídolos, pero casi, ¿no? Hostia, uno no se da cuenta de cómo pasa el tiempo y bueno, la verdad es que al fin y al cabo es ley de vida, ¿no? Hay que ver esta gente. Yo, oye, pues me alegro de que esta gente al fin y al cabo pues acabe donde está, ¿no? Que es en el Hall of Fame. Me gustaría preguntarte también por si en algún momento en tu vida has tenido una época, has tenido un momento en el que no has consumido lucha libre. Porque yo sí, no sé si a ti te ha pasado de, oye, estoy cansado, estoy colapsado, no me interesa ahora saber nada. Yo aproximadamente, yo en directo no vi, creo que hasta el año posiblemente 2017, desde el 2015, una cosa así, ¿no? Hubo un hiato de un lapso de tiempo. Yo, por ejemplo, no vi en directo el reinado de Jinder Mahal, no he visto un montón Mm. de cosas, ¿no? En directo que luego las he revisitado y, por supuesto, estoy al día, ¿no? Por suerte, porque he tenido tiempo de hacerlo y porque me aficioné de tal forma al wrestling a partir del año 2017 que tenía la necesidad de saber qué estaba ocurriendo, pero sí que me perdí muchos de esos ascensos de luchadores, muchos ascensos de esos stables, ¿no? Como quizá pues The Shield o de la Wyatt Family y demás, ¿no? Y me da un poco de pena, ¿no? Porque era un momento como de desazón total, no quería saber nada del mundo de la lucha libre, no me interesaba, ¿no? Me había cansado, digamos, y es un poco el ciclo de la vida, ¿no? Luego vuelves, luego otra vez empiezan a gustarte, luego vuelves. También es un deporte de entretenimiento, ¿no? Y como tal, pues es como si ves una serie muy larga, ¿no? Tú puedes estar viendo Castle o Anatomía de Grey o Escándalo, la serie que te dé la gana, que es muy larga, ¿no? Que es episódica y a veces pues te pueden gustar mucho más unos episodios, otros menos, pero luego siempre le acabas cogiendo el hilo, ¿no? Y es en este caso, me da un poco de pena, pero sí que lo necesitaba, porque después de estar desde 2006 viendo lucha libre hasta 2014, 2015, se nota, evidentemente. Sí, sí, a mí me pasó un poco antes, quizás. A mí me pasó. Ha sido progresivo lo mío, porque yo cuando acabó el tema de 4 y luego se pasaron a marca televisión, etcétera. Cuando acabó, dijéramos, la etapa de televisión aquí en España, fue el momento en el que yo también desconecté un poco de la lucha libre, ¿no? Entonces, claro, también estás en otra etapa de tu vida en la que ya no eres tan pequeño, en la que comienzas pues a juntarte con más gente, ¿no? Empiezas el instituto, etcétera. Es una vida distinta. Yo creo que el tema de aquí, de la ESO, yo creo que te cambia un poco el chip. Y empiezan a gustarte otro tipo de cosas, ¿no? Y a lo mejor lo ves infantil, lo ves como, bueno, es un programa que yo veía de pequeño. Pero luego lo descubres, yo estuve hasta 2011, 2012 aproximadamente. Yo me acuerdo del regreso de The Rock en 2011. No porque sea Sí, The sí. Rock, que también, por supuesto. Pero me acuerdo exactamente que me saltó la noticia no sé dónde. Y a partir de ahí, pues me interesé poquito a poco, ¿no? Como esporádicamente. Y luego fue gradual todo, ¿no? En 2013, 2014 consumí algunas cosas, pero no del todo. Hasta que ya finalmente, 2015, 2016, ya estaba ya enterado y hasta el momento, ¿no? Pero siempre me va a más y a menos. Y hay una cosa que, claro, la gente no lo sabe, que es cuando haces un proyecto, sea un podcast, sea un programa, sea un canal de lo que sea, te obliga a una cosa, que es a tener que ver la lucha libre cada semana.
porque tú tienes que informar, tienes que opinar, tienes que analizar, ¿no? Y tienes que, al fin y al cabo, el público está esperando de ti una opinión, está esperando de ti algo, ¿no? Y ahora es como que llega un momento en el que ya no lo consumo tanto como aficionado, intento hacerlo, pero creo que se consume más como periodista o como analista, ¿no? ¿Te pasa a ti de que a veces ves shows o combates y no lo ves tanto como un aficionado, sino como un analista, como un periodista? Me ha pasado muy esporádicamente, pero he tenido la gran suerte de que no, ¿no? En muchas ocasiones hay gente que te dice, oye, ¿por qué ves Monday Night Raw si todo el rato te estás quejando o no te está gustando? Digo, hombre, es que para quejarme de un producto tendré que verlo, ¿no? Es decir, si yo no puedo decir que no me gusta un producto si no lo he visto, ¿no? Y sí que sé que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces, y además, yo nunca he sentido la necesidad como de dejar de ver esos shows porque el podcast es como una consecuencia, ¿no? O sea, la causa es ver lucha libre porque te gusta, ¿no? Y la consecuencia es voy a tener un podcast para establecer las opiniones o para intentar entender y entenderme, ¿no? A mí mismo. Yo en muchas ocasiones veo los shows y los veo principalmente porque sé que luego lo voy a grabar, porque me interesa, porque me gusta, ¿no? Y eso también yo creo que hace un pack completo, ¿no? Pero en ese caso no, nunca he tenido la sensación de decir, oye, otra vez tengo que ver Monday Night Raw, no quiero verlo, ¿no? Puedo hacer mucho la broma de que Monday Night Raw pues tal, X, ¿no? Y podemos estar haciendo la broma o lo que sea, pero a mí me gusta ver ese producto. Yo siempre he sido gran fan del deporte de entretenimiento, he sido gran fan de lo que ofrecía WWE y luego además pues he ido entendiendo un poquito más lo que era la lucha libre un poco más pura, ¿no? En ese sentido, si es que eso existe, ¿no? Entonces, no, de momento no, ya veremos, pero de momento no. Pues yo debo decir que sí que me pasa bastante, ¿eh? No es porque no es por llevarte la contraria, ni mucho menos, pero sí que es verdad que hay veces, yo sobre todo me pasa con Raw. O sea, no es porque hayas puesto Raw, pero es que es verdad, me pasa mucho con Raw. Me puedo ver SmackDown cada semana y lo veo como un niño pequeño. NXT, All Elite Wrestling, te lo juro que me gustan muchísimo. Pero Raw, hay veces que hay momentos, sobre todo el inicio del programa, que me gusta mucho verlo, el final también, pero dijéramos el desenlace, o sea, el nudo de la historia del programa me cuesta muchísimo, pero a veces, tienes que verlo porque hay que analizarlo y opinarlo, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que al fin y al cabo te tienes que entender a ti mismo y hacerte entender, ¿no? Y yo sí que opino también en que hay que hacer lo que a uno le gusta, es decir, yo no voy a opinar de algo que no veo y de algo que no me gusta. Porque es lo que tú dices, ¿no? Hacemos esto porque nos gusta y además luego lo disfrutamos y lo plasmamos en formato de lo que sea. Pero creo que hacer algo que no mola, algo que a ti no te causa pues gracia, pues no tiene ganas de... No, yo creo que no tiene lógica expresarlo porque se te notará que realmente te importa un pepino, ¿no? Este programa. A mí me pasa, por ejemplo, con Impact. Impact es un producto que a mí me gusta, pero que no me apasiona, ¿no? Y entonces yo hablo puntualmente de lo que ocurre, porque sí que evidentemente uno está informado de lo que sucede en Impact y de lo que pasa y de qué puede significar esto de cara al futuro, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero yo de Impact no me veo los shows completos semanales, me veo algún puntual, algún combate puntual y demás, ¿no? Y luego sí que los especiales, pues me gusta verlos, ¿no? Porque al fin y al cabo es habilidad luchística, pero todo lo que ocurre fuera de Impact tampoco es que me guste mucho. Por ejemplo, yo no voy a hablar de All Elite Wrestling Dark Elevation o de All Elite Wrestling Dark o de Main Event, porque no los veo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, a mí 205 Live sí me gusta, a pesar de que sea un poco más de nicho, sí me gusta, me entretiene, ¿no? Es media horita muy interesante. Entonces, de eso sí que puedo acabar hablando, ¿no? Y a mí me pasa una cosa, que tú decías lo de Monday Night Raw, que te aburría las partes centrales, y a mí me pasa, y no tiene nada que ver con el producto, me pasa con SmackDown. No me digas. Y dirás, ¿por qué? Dices, si es un show brutal. Sí, pero es un show que yo tengo que ver el sábado, ¿no? Y estoy 5 días de la semana, cada día, viendo shows de lucha libre y lo que menos quiero el fin de semana es ponerme a ver un show de lucha libre, porque quiero descansar, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un hobby, pero uno también tiene un trabajo fuera, real, ¿no? Como así decirlo. Y me da un poco de pereza ver SmackDown los sábados, pero claro, es una cosa totalmente personal. Pero para que nos demos cuenta, ¿no? De que también, pues, no todo es de color de rosa, evidentemente. Alejandro, explícame cómo surgió la idea de Último Hombre en Pie, el podcast que llevas ya bastante tiempo, pues lo creaste y presentando. ¿Cómo surgió la idea de, oye, voy a hacer este programa? Pues fíjate, porque yo en el TFG, en el trabajo de final de grado de la universidad, era obligatorio hacerlo por grupos y entonces, claro, yo me tenía que poner de acuerdo con mis compañeros, con los compañeros que habíamos escogido para hacer algo que nos interesase a los tres. Entonces, claro, yo quería hacer un podcast
seguro, eso seguro, luego ya veríamos de qué, ¿no? Porque, claro, teníamos que poner en común todo, ¿no? Al final decidimos hacerlo de series, porque a los tres nos gustaban las series y demás, ¿no? Hicimos un proyecto, lo planteamos, lo presentamos, todo bien, todo estupendo, y luego pensé, ¿por qué no mantener un formato similar que me ha funcionado bastante bien, que creo que puede ser interesante? Además, que ya tengo las bases, ¿no? Tanto económicas como teóricas, como en general, de lo que puede significar un proyecto, pero en vez de hablar de series, hablar de lucha libre, que es lo que me gusta, que es lo que me interesa, que es un hobby, ¿no? Y así empezó realmente, ¿no? Y decidí tirarme a la piscina con un formato que no me gustaba, pero un formato que creía que era el más idóneo para el momento en el que yo estaba. Era un formato de analizar independientemente todos los shows, pero se hacía muy tedioso, era muy pesado, era un sábado y podía durar hasta 3 horas. Era un formato que yo quería cambiar, que yo empecé a mediados del año 2019 y es que no me gustaba. Entonces en 2020 decidí que eso lo iba a cambiar, que se iba a terminar, que iba a apostar un poco más por el proyecto y que lo iba a hacer en formato diario, porque creo que así se podía entender mucho mejor la lucha libre. De otra forma, yo hacía reviews individuales de casi 40 minutos de Monday Night Raw. Bueno, para eso te ves los resúmenes del show, ¿no? Era evidente. Yo también pensé, cuando ni yo mismo me escucharía mi propio programa, ¿para qué lo voy a hacer así, no? Entonces, sabía desde el primer momento que lo quería cambiar, pero no podía hacerlo de otra forma al inicio. Fue saliendo bien y tuve la suerte de que fue gente uniéndose y ahora con el podcast diario mucho más, pero sí, esos fueron los inicios reales. El programa ha ido de menos a más. Esto es algo que yo creo que es bastante visible. Si alguien pues lleva siguiéndote y escuchándote y viéndote ya también en Twitch por ahí, pues durante bastante tiempo, sabrá, ¿no? Que el programa ha ido a más, que ha sufrido unos cambios que luego vamos a comentar también. Pero mi pregunta es, ¿tú te esperabas el éxito del programa a nivel redes sociales, a nivel de escuchas, de una manera tan rápida? No, que va. No, no. Y además porque yo tampoco era una persona que hubiese hablado previamente de lucha libre, porque historia, yo era entrenador del Clash Royale, que puede parecer increíble. Yo era entrenador profesional del Clash Royale, ¿no? Entrenaba aquí Key Sports en la Superliga Orange No veas. y yo hablaba de Clash Royale en mi Twitter, hasta que yo acabé harto de los eSports, porque es un mundo horrible cuando estás dentro, un mundo que tienes que dedicar muchas horas por un sueldo irrisorio y no merece la pena. O sea, supongo que a alguien le merecerá la pena, a mí no me la merecía, sin ningún género de dudas. Entonces decidí pues desinhibirme absolutamente y decidí pues pasar página, con lo cual yo tenía algunos seguidores del Clash Royale que esos fueron reduciendo, ¿no? Y empecé a hablar de lo mío, de lo que a mí me gustaba y empecé a hablar de todo, ¿no? Pero un día dije, oye, quiero hacer este proyecto, me interesa, voy a hacerlo de lucha libre. Y empecé ahí y exactamente no sé qué pasó, porque las redes sociales son muy arbitrarias. Y un día puedes currarte un hilo magnífico de análisis de un personaje de lucha libre y puede tener 2 me gusta. Y puedes decir, mira este meme, jajaja, qué bueno, y tener 500 me gusta, ¿no? Yo nunca voy a entender las redes sociales, ¿no? Entonces, la gente empezó a conectar con lo que yo decía, con lo que yo hacía. Supongo que es que no lo sé, supongo que es también porque yo intentaba hacerlo de una forma un poco más analítica, sin centrarme en extremos, ¿no? Que es ahora lo que se ve en Twitter, y con una escritura lógica, ¿no? Digna de un ser humano, y ya está, simplemente. Es que yo creo que es eso, que no hay más. Y a partir de ahí, pues por suerte fuimos creciendo. Tampoco creo que hayamos crecido muchísimo. Un poco sí, pero tampoco creo que vamos, nada del otro mundo. Bueno, pero me refiero que es una persona que hace 4 años, hace 3 años, casi no se te conocía, casi no eras visible, ¿no? Seguro. Claro, en la lucha libre. Y yo recuerdo, ¿no? Como poco a poco ya pues fuiste construyendo más que el nombre de Alejandro Gómez, que por supuesto, claro que sí, el nombre de Último Hombre en Pie, ¿no? El programa siempre lo estabas ahí oyendo y hay mucha conexión. Te quiero preguntar, en Twitter, claro, no hay un Twitter de Último Hombre en Pie, hay un Twitter solamente tuyo. ¿Por qué decidiste que no iba a haber un Twitter de Último Hombre en Pie, sino que cualquiera que quisiera seguir las noticias o la actualidad, dijéramos, de Último Hombre en Pie te tenía que seguir? Pues esto lo estuve pensando durante mucho tiempo y realmente llegué a la conclusión de que como yo quería finalmente que todo acabase en un podcast diario, o esa era mi pretensión desde un inicio, lo que pasa es que no tenía los medios para hacerlo desde un principio, pues yo dije, van a escuchar un podcast diario, pero tú decías, ¿no? Se escucha la marca Alejandro Gómez y también la marca Último Hombre en Pie. Es que yo quería que Alejandro Gómez fuese la marca.
Es decir, quería que la gente me conociese por quien yo era, ¿no? Y que el podcast no fuese un ente completamente separado. Es decir, que Alejandro Gómez y Último Hombre en Pie van de la mano, ¿no? Ese soy yo, ¿no? Y mi pretensión final con el podcast era, vente por la lucha libre, quédate por todo lo demás. Es decir, vente por que hablemos de lucha libre y quédate por los chascarrillos con los colaboradores, quédate por las bromas, quédate por el off-topic, quédate por el proyecto, por el producto. Es decir, quédate por escuchar la entradilla independientemente de que te interese Impact, de que te interese la NWA, por ejemplo, ¿no? Y esa es mi pretensión final, ¿no? Que quiero que acabe siendo el podcast una rutina para el oyente. Es decir, tú estás cada día, te escuchas 45 minutos independientemente de lo que sea. Y esa era mi pretensión. Entonces, para eso lo único que tenía que hacer era canalizarlo todo en un canal, precisamente, ¿no? Oye, Alejandro Gómez está publicando el podcast Último Hombre en Pie, pero luego tiene Twitch, pero luego pues puede tener un vídeo en YouTube de recopilación, ¿no? Sí. Esa era la pretensión final, es decir, que la gente supiese que Alejandro Gómez está haciendo esto, y que de aquí, pues, si tú eres fan de Último Hombre en Pie y no conoces a la persona, pero bueno, que sepas que esa persona va a estar todos los días, ¿no? Y que eso pueda entrar dentro de tu rutina. Esa era mi pretensión inicial. Uh-huh. Cambias el formato en esta segunda temporada, ¿no? Si no me equivoco. Tercera. Claro, es que de 10 episodios. Vale. Es que claro, las temporadas es muy subjetivo. O sea, al fin y al cabo puedes hacer temporadas largas o temporadas cortas. Vale, tu tercera temporada cambias el formato y decides a ir día a día. En primer lugar, claro, tú me estás comentando que tú ya tenías esa idea desde un principio, ¿no? Que no tenías los medios para poder hacerlo. La gente alrededor tuyo, en primer lugar, ¿tú pediste consejo a alguien? ¿O simplemente lo tenías muy claro y dijiste, aquí voy y aquí lo voy a hacer? Yo es que como tuve la gran suerte de que todo mi proyecto del trabajo de final de grado iba dirigido a un podcast, yo pedí mucho consejo durante esa creación de ese formato. Y mi idea siempre era, oye, sí, esto es un paso y lo vamos a hacer de series, pero realmente yo esto lo estoy haciendo por mí. Porque yo desde un primer momento yo quería hacer un TFG de forma individual porque tenía muy claro lo que quería hacer. Muy claro, muy claro, ¿no? Y eso siempre es algo que yo creo que ha sido una virtud, ¿no? El tenerlo siempre claro. Yo siempre he querido ser periodista, siempre he querido formar parte de este mundo, siempre he querido dedicarme a la escritura y a la radio, siempre, ¿no? Y eso es algo bueno, ¿no? Porque tienes claros tus objetivos. Entonces, claro, yo tuve que hablar con infinidad de gente para crear ese proyecto, con lo cual, pues yo, pues también me iba granjeando un poquito como mi background, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo establecer una buena audiencia? ¿Cómo puedo atacar a mi target, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué herramientas necesito para llegar a más público? Y todo eso pues lo fui macerando gracias a ese trabajo de final de grado y al final pues todo eso acabó significando el podcast, ¿no? Y a partir de ahí pues adelante. Y la gente de a tu alrededor con la que has estado para tu programa, etcétera, claro, ¿cómo se tomó eso? Porque claro, realmente es un trabajo que de esto hablaremos también un poco, ¿no? Porque la gente se piensa que hacer un podcast o un proyecto es cojo el micro y hablo, ¿no? Y realmente hay un trabajo muy grande detrás de todo ello. Pero, claro, pasas de un programa semanal, ¿no? Como es Pipe Podcast, por ejemplo, a un programa diario que yo ahora que recuerde no hay ningún programa diario de wrestling que sea más o menos conocido, ¿no? Ras de Lona, si no me equivoco, hizo cosas diarias. Sí, a Ras de Lona sí, pero dijéramos que no con la misma gente siempre, etcétera. Así que no era distinto. Pero claro, yo lo que me pregunto es, ¿hubo alguien que te dijo, Alex, estás loquísimo, no lo hagas porque es una idea que no va a funcionar? ¿No va a haber alguien que vaya a estar cada día escuchándote? Sí, un montón de gente. Yo cuando dije que lo iba a hacer diario, la gente me dijo, tú estás loco, te vas a quemar, no lo vas a conseguir. Pero yo como tenía claro, o sea, es que no sé si se verá, pero vamos, detrás, en mi puerta, debajo de la bandera de los Estados Unidos, pone la perseverancia es la clave del éxito. Y yo eso lo he tenido claro desde el primer día, lo he tenido claro desde el primer momento. Que más bien a mí me hacía incluso un poco de gracia, ¿no? Cuando en plena pandemia, ¡boom!, ¿no? Salen todos los proyectos y yo digo, ¿cuántos van a durar? Los vamos a contar con los dedos de una mano. Porque da igual, ya puede ser tu proyecto buenísimo si no tiene constancia. Ya está, básicamente. Es que es eso, es que ya tampoco se puede decir nada más, ¿no? Entonces yo tenía muy claro que si decidía hacerlo diario, eso iba a ser algo a medio o largo plazo mínimo. Entonces yo tenía claro que eso tenía que tener yo mi horario bastante establecido, tenía que tener todo en la cabeza para decir, esto no se puede escapar, porque
tú dices, oye, lo voy a hacer diario. Ya, pero es que a lo mejor un jueves no me apetece y no lo hago, porque a lo mejor este día no me apetece y no lo hago. Eso no va así, porque entonces la fidelización se pierde. Y lo primero que necesitas en un podcast diario es justamente eso, ¿no? La rutina de la fidelización. Entonces, eso es primordial, la perseverancia. Claro, estás hablando de eso, ¿no? De podcasts que en la pandemia surgieron. Pipebomb Podcast es uno de ellos. Pipebomb Podcast es uno de los podcasts que han salido en medio de la... Bueno, en medio de la pandemia. Ya fue en agosto, fue a posteriori, ¿vale? La pandemia no ha acabado todavía seguimos ahí sufriéndola, ¿no? Pero... aunque, claro, yo también sufrí, dijéramos, críticas al principio, porque la gente se pensaba, lo que tú dices, ¿no? Que iba a durar poco. Que este programa era inviable, que cada semana, durante meses, podía entrevistar a alguien. Dijeron, claro, realmente el programa se diferencia de otros por las entrevistas que hacemos. Sí. Aparte, por supuesto, opinamos, etcétera, pero la opinión es muy personal, ¿no? Y eso ya puede conectar con tu forma de ser, o el público conecta contigo por si le gustas o no. Pero las entrevistas es difícil que cada semana, ¿no? Lo hagamos. Pero yo lo hice... O sea, es una idea que tenía desde hace muchísimo tiempo, pero por cuestión de tiempo no pude hacerlo. Universidad, trabajo... claro, es que la gente pues se piensa que lo que te decimos, ¿no? Que el podcast es grabarlo, cojo el micro y ya está, pero hay una preparación, hay un tiempo que tienes que dedicarlo cada día exclusivamente a ello, tienes que verte programas, tienes que analizarlos, etcétera, ¿no? Y yo creo que también lo que tú dices es muy importante, ¿no? Lo de la perseverancia, ¿no? Que yo creo que la constancia es la clave del éxito, pero también superarse. Y superar, yo creo, cualquier obstáculo, ¿no? Porque al fin y al cabo, por muchas críticas que te hagan o por muchas cosas que digan, tú tienes que tener la mente muy clara y saber realmente lo que quieres y ir a por ello, ¿no? Y por mucho que te digan no va a funcionar, te vas a caer, pues si me caigo ya me levantaré, ¿no? Y creo que has hecho muy bien, ¿no? En eso, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, hay muchas críticas, pero tú tienes que saber exactamente lo que quieres hacer. Y te está funcionando, Alex, te está funcionando la cosa, no te puedes quejar, la verdad es que está yendo bastante bien. ¿Crees que el público sabe realmente detrás, el trabajo que hay detrás de tu proyecto? Porque, bueno, de cualquier proyecto, porque la gente, en mi caso, y hablo de mi propia voz, me pasa como que la gente se piensa que hacer entrevistas es algo muy sencillo, ¿vale? Pero realmente no lo es, no lo es. O sea, a ver, sí, preguntar es algo sencillo. Yo te puedo preguntar cualquier chorrada, ¿no? Pero hacer una entrevista elocuente, hacer una entrevista que tenga sentido, que tenga una buena estructura y una documentación, porque hay mucha gente que no conoce a la gente con la que hablamos, es difícil. ¿A ti te ha pasado de, oye, es que la gente te pide mucho, pero realmente no sabe el trabajo que hay detrás de hacer todo un proyecto, ¿no? Como el tuyo, por ejemplo. La gente normalmente no lo sabe, o no es que no lo sepa, sino que no se da cuenta, ¿no? De que esto, de que sí, vale, tú lo puedes hacer por amor al arte, ¿no? Pero al fin y al cabo tienes que empezar así, por la pasión, y al final esto tiene que acabar desembocando en algo, porque la pasión está muy bien, pero no te da de comer, no vives de la pasión, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres tener pretensión de algo más, pues evidentemente tú te lo tienes que currar. Y hay mucha gente que sí que es cierto que quizá no entiende las horas que hay detrás de todo esto, porque no es solo grabar, ponerte y ya está, y lo subo, ¿no? Hay un proceso de edición, hay un proceso de producción, hay un proceso de desarrollo, hay un proceso de redistribución, hay un proceso de redes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que hay detrás del podcasting, por ejemplo, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Y sobre todo la documentación, que es lo que tú dices, el análisis, ¿no? Es muy fácil publicar un episodio de 45 minutos los martes hablando de Monday Night Raw, pero tienes que verte 2 horas y cuarto sin anuncios de producto, ¿no? Y tienes que saber de la actualidad y tienes que estar constantemente 24/7, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? que el periodismo es no solo una profesión, sino que es un estilo de vida, porque estás 24/7 atado a tu profesión. Tienes que estar 24/7 atento a todo lo que ocurre, a todo lo que pasa, porque el ojo, porque luego cuidado, porque esto te puede, no sé qué. Es muy difícil, es complicado. Yo entiendo que la gente, si no está en esta piel, pues es evidente que no sabe la dificultad que tiene el crearlo, es evidente. Pero qué bonito es el periodismo, ¿no? O sea, realmente yo creo que cuando uno quiere ser periodista desde pequeño, y yo creo que si es tu caso, el mío seguro que lo es también, no sé, sientes como que es algo que siempre has querido hacer y que por mucho que a la gente le diga, pero ¿cómo puedes estar todo el día viendo las noticias o viendo el móvil o incluso haciendo podcast o viendo cosas hasta la madrugada?
lo haces porque te gusta, ¿no? Lo haces porque realmente te apasiona. Yo creo que es algo tan bonito. No todas las profesiones tienen algo tan interesante, tan especial como el periodismo, ¿no? Que es la propia vocación, ¿no? Y eso es mágico, a mí me encanta. Hablaremos ahora del periodismo. Pero última pregunta en relación a Último Hombre en Pie. ¿Ha habido algún momento en el que por cualquier cuestión, por cualquier motivo, hayas pensado o hayas dicho, oye, voy a dejarlo? No, 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 no. De momento no, vamos, ya te digo que nunca se sabe, pero de momento no, sobre todo porque yo sabía que esto pues iba a ir para largo, eso lo primero, Ujú. y además ahora con el apartado para mecenas, ¿no? Con los episodios especiales de los fines de semana, tengo todavía mucho más claro que esa gente que paga, que se deja 1,5 € al mes, no se le puede dejar sin nada, ¿no? Que esto va para largo y la gente ha apostado por ti y yo entiendo que es muy difícil pagar 1,5 € por un proyecto, ¿no? Y además, si tienes 5 días gratuitos, pues me da igual, ¿no? Lo que pasa el sábado, lo que pasa el domingo, que son episodios extra, ¿no? Pero para mí sí que es muy importante, porque eso significa que la gente confía en ti y la gente se puede gastar 4, 5, 6, 7, 8 euros en ir a merendar, pero no se va a gastar 1,5 € en un proyecto del que puede escuchar o del que está cada día escuchando, ¿no? Y eso es lo que todavía creo que tenemos que cambiar, sobre todo en el mundo del periodismo, porque en el mundo del periodismo hemos estado viendo por activa y por pasiva cómo el contenido gratuito pues se hacía el rey, ¿no? Y daba la sensación bueno, de que si alguien escribía en La Vanguardia o no sé, o en el Marca y lo leía de forma gratuita, pues ya está, ¿no? Que eso no tenía valor. Y no es así. Y no es así. Y se ha denostado mucho el periodismo precisamente por eso, porque la gratuidad parecía que era lo más importante. Y resulta que no, que la gente no vive del aire, como decía antes, ¿no? Y eso es un problema mayúsculo que creo que se está empezando a cambiar, pero que todavía está vamos, en pañales. Sí, sí, opino exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que a veces uno para intentar al principio darse a conocer, claro, el programa gratuito o en meterlo en YouTube, ¿no? Es algo que está al alcance de cualquier persona y que realmente no tiene que haber una pretensión económica, ¿no? Claro, aquí en España hay una filosofía muy negativa de voy a pagar por algo, por un producto. O sea, yo lo que a veces no entiendo es, pago Netflix, pago HBO o lo que sea para ver series, para ver películas, para ver documentales, pero no pago al diario de turno que cada día está todo el día haciendo noticias para que tú te las leas o programas, ¿no? Que realmente hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo, hay una implicación, ¿no? Y que, como tú dices, no se vive del aire. O sea, dile a alguien que haga un proyecto y que no cobre por ello. Claro. Es, Ese es, es el principal problema, ¿no? claro. Y tenemos la gran suerte de que, como tú dices, Netflix ha irrumpido con mucha fuerza en España, por ejemplo, y entonces la Sí, gente se ha acostumbrado a pagar por series, pero tú le dices hace, no sé, 10 años a la gente, que vas a va. pagar por una serie y se ríen en tu cara. O sea, La gente, o sea, el tema de pirata, toda la vida. Vamos, yo me acuerdo, ¿eh? Mis, Megablog, sí, sí. O sea, Megavideo. ahora no recuerdo, el Emule me parece que se llamaba incluso de hace años. O sea, o el uTorrent que te puedes descargar películas de manera fraudulenta y tal. O sea, eso ha existido siempre, ¿no? Y es que no me cabe la idea. O sea, yo creo que aquí hay un problema en España que es que no se paga por la información. No se Ujú. quiere pagar por la información. Y creo Y que eso es algo negativo. Didi. sí, no, o sea, fíjate porque la gente dice, no, es que el periodismo es una mierda, tal. Bueno, pues es que no pagas 1 € por escucharlo ni por leerlo. Entonces, Tal cual. he tenido que aplicar a tácticas tremendamente sucias que no comparto en absoluto por el click, ¿no? Que es ese famoso clickbait para que a ti te salga en el SEM y el SEO y para que tú llegues ahí, la publicidad pues te entre por los ojos, ¿no? Pero Sí. que claro, que si no pagas ni 1 €, ¿qué esperas? Es decir, ¿qué esperas? ¿No? Que todo vaya fantástico y que sea la mejor información del mundo. Esto no va así. Es como. A mí me recuerda como cuando de pequeño quieres jugar a un deporte, fútbol, básquet, lo que sea, que tú tienes que pagar por jugar, ¿no? A ti no te Ujú. pagan, lo haces Claro. porque te gusta, ¿no? Pues aquí exactamente lo mismo. Incluso tú tienes que pagar para que al menos tengas o más gente que te escuche o que dijéramos el ratio de gente que quieras pues abarcar, la gente te vea más, ¿no? O sea, para el posicionamiento, ¿no? Como tú dices, entonces es bastante nefasto. Lo que decíamos, ¿no? Yo creo que no se puede vivir de la lucha libre en España. Es algo que yo pienso. Eh, Luchadores, muy pocos, pueden Ujú. vivir de eso, A-Kid, y poco más, poco más. Am, pero yo no solamente me refiero a managers o a luchadores o a directivos, me refiero a periodistas también. Porque
Solo Wrestling lleva años, como muchos otros medios, pero realmente la remuneración es muy poca, ¿no? Y hay gente que ni remunera. Que eso ya es otro debate que podríamos estar hablando si quieres otro día. Por supuesto que te invitaremos de nuevo para seguir hablando de muchas otras cosas. Porque claro, luego ya viene la remuneración, ¿no? De medios especializados, etcétera. Pero es muy difícil vivir de esto, muy difícil. Y entonces yo, en mi caso, no trabajo de esto. Tengo que trabajar de otra cosa porque realmente esto no da para nada. Es lo que decíamos, ¿no? De no recibes remuneración, no puedo vivir del aire, tengo que hacer otra cosa con mi vida. Y lo difícil, alternar 3 cosas: trabajo, vida social y el podcast. Que ojo, que también te gusta. ¿Cómo llevas tu vida social? Es difícil, ¿no? Yo, claro, yo tengo una pareja, yo tengo mi familia, yo tengo un trabajo a tiempo parcial, tengo un podcast diario y luego además pues también hacemos directos en Twitch cada día. Entonces, quiero decir, es muy difícil, pero el orden también es muy importante. Entonces, tú tienes que saber en cada momento qué va, ¿no? Y establecerlo, ¿no? En una especie de horario, ¿no? Las rutinas, como digo, es muy importante, ¿no? Y tengo la gran suerte de que yo en mi trabajo convencional, pues a ser a tiempo parcial, tengo un sueldo bastante interesante, con lo cual eso me permite pues hacer otras cosas, ¿no? Como es esto, como es el podcast. Que mi pretensión es que el podcast acabe siendo mi estilo de vida o mi trabajo, sí, claro, evidentemente. Ahora bien, como tú dices, ahora mismo es imposible. Literalmente imposible. Tenemos otras vías como Twitch que te permiten monetizar, yo creo que bastante más rápido, y además tienes la interacción con la gente y eso le pica mucho a la gente, ¿no? Eso dice, le entra el picorcito a la gente y entonces pues te tira el Prime o una mensualidad de un mes, ¿no? Porque no es lo mismo escucharte mientras voy al trabajo, que quizá luego no me puedo suscribir porque voy de bólido, o que yo te esté viendo cara a cara y pues le guste el contenido o te quieran apoyar, ¿no? Porque al fin y al cabo, Claro. paras a pensar y dices, no, podcast independientes, sin ningún tipo de gran corporación detrás, sin patrocinios. Lo único a lo que podemos aplicar es al apoyo del público. Entonces, yo, por ejemplo, yo voy a intentar ofrecer el mejor contenido posible para que sea de pago, que no tenga nada que ver con la actualidad, sino que tenga más que ver con la historia, con los luchadores, con lo que ha ocurrido, sí con la actualidad, pero más etéreo, ¿no? Quizá más atemporal, ¿no? Y que así la gente pues, pueda tener el mejor contenido posible y que ese 1,5 sea, vamos, increíble. Ahora bien, es lo que decimos, es que es imposible. Ahora mismo es imposible. Es muy difícil y es una pena. Es una pena porque creo que hay muy buenos profesionales en este sector. De verdad que lo creo, ¿no? Y hay gente que trabaja muy, muy fuerte para hacer ya no solamente de su propio proyecto, sino del periodismo de lucha libre algo mejor, ¿no? Porque creo que hay según qué personas o según qué medios que creo que no hacen la labor que deberían hacer para ayudar al negocio del periodismo de la lucha libre. ¿Crees que se hace buen periodismo de wrestling en España? Depende, porque hay mucha gente que hace cosas relacionadas con el periodismo que no es periodista dentro del mundo de la lucha libre. Y no pasa nada, ¿no? Adelante con eso, ¿no? Y se puede ser aficionado y escribir de lo que sea y decir lo que sea y escribir noticias, ¿no? Pero sí que es cierto que este es un tema escabroso, es un tema difícil, es un tema complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, al no tener ese background, esa formación periodística, se nota, ¿no? Porque las tácticas quizás son un poco más agresivas, porque quizás no te importa tanto lo que signifique o el medio o lo que signifique la profesión, y eso quizá, pues te permite hacer cosas que nosotros éticamente, por ejemplo, con todo lo que hemos aprendido, no las haríamos, ¿no? Eso es un problema. Eso es un problema y creo que le está pasando también a otros sectores, no solo el mundo de la lucha libre. Ahora bien, creo que con todo lo que está saliendo, ¿no? De nuevos medios, de quizá nuevas fuentes de información, de que quizá pues todo el mundo va en una misma dirección, o eso quiero creer, pues podemos estar ante la resurrección, ¿no? Pero es muy difícil porque como no es un mundo profesional, ese es el problema principal, ¿no? Que como tú no puedes vivir de ello, pues claro, todos los aficionados que sean fans y que tengan tiempo, que les guste o que lo que sea, pues van a intentar lanzar su propio proyecto, su propia historia, su propia web o lo que sea, ¿no? Y eso a veces, pues claro, eso a veces perjudica un poco al sector. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Además, yo creo que uno de los factores que también hace que el periodismo aquí en España no sea profesional o no esté a un nivel, creo yo, con el que creo que debería estar,
es que nosotros no podemos producir noticias. Es decir, Claro. nosotros leemos noticias, nosotros traducimos noticias, pero en muy pocas ocasiones, a no ser que hagamos una entrevista directamente a un luchador o a una luchadora, que nos diga algo, que nos saque algo, que eso es totalmente periodístico. Y la opinión es periodismo. Pero periodismo también es coger fuentes, sacar noticias debajo de las piedras, ¿no? Yo creo que eso es importante y creo que en España, al ser un país de una cultura de lucha libre muy baja a nivel europeo y a nivel mundial, pues nos tenemos que quedar simplemente con la traducción de noticias que se producen pues en Estados Unidos la gran mayoría, ¿no? Y yo creo que eso es lo que... Pero no solamente nos pasa a nosotros, ¿eh? O sea, quiero decir, pasa en España, pasará en Italia, pasará en Francia... En Gran Bretaña no tanto, porque ahí hay medios más fuertes y porque el wrestling allí tiene una cultura mucho más grande, pero yo creo que ese es el problema, ¿no? Pero no solamente eso, yo creo que además, es lo que tú dices, ¿no? No todos los que forman parte de este mundillo son periodistas, ¿no? Y ahí es cuando viene el problema. Porque hay una serie de valores, hay una serie de un código deontológico, hay una ética que hay detrás, ¿no? Periodística, que es lo que te empuja a hacer ciertas cosas, ¿no? Y a decir ciertas cosas. Y posiblemente para esa persona sea algo banal, algo que no importe, algo que pues realmente no piense en eso. Y para nosotros no lo hacemos porque creemos que es algo importante, que es algo a valorar, ¿no? Y creo que se hace en muchos casos un mal periodismo porque los que lo hacen no son periodistas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la fina línea, ¿no? Yo creo que el que realmente es periodista, el que ha estudiado, el que tiene esos valores como tú y yo, por ejemplo, pues creo que nos tomamos en serio esto y que creo que hacemos un buen periodismo, un periodismo que puede estar a la altura, ¿no? De lo que viene a ser un buen periodismo, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer, que esto también puede ser un poco polémico, claro... Yo noto que últimamente viene un poco la fiebre de lo que viene siendo el tema YouTube, ¿no? El tema YouTube, el tema gente que está por ahí metido. Aquí hemos tenido a Fallback, un chico majísimo, muy buen comunicador, ¿no? Pero yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Comunicador y periodista. Son dos conceptos totalmente distintos y yo no sé realmente si el comunicador... Y no hablo de nadie en concreto, ni muchísimo menos. Pero no sé si la figura del comunicador perjudica a la figura del periodista en el mundo de la lucha libre. ¿Tú crees que eso puede pasar también, por ejemplo, con Ibai, ¿eh? O sea, Ibai es un comunicador y está sacando exclusivas con entrevistas a Sergio Ramos que otros medios de comunicación no pueden sacar, ¿no? Y esos medios se están quejando. ¿Crees que eso también nos pasa a nosotros? Yo fíjate que lo que creo es que está todo un poco virando y que todavía tenemos que entender qué es entretenimiento y qué es periodismo, porque se ha difuminado tanto la línea con esta gratuidad de los servicios que entonces hay un punto en el que no sabemos qué está pasando, qué está ocurriendo. Lo que hace Ibai no es periodismo, ni mucho menos. Puede sacar titulares que los periodistas pues saquen, ¿no? También, ¿no? Y los extrapolen porque les interesa por el tema de los clics, ¿no? Tampoco me parece que sea... Dentro del periodismo creo que hay muchos errores y hay muchos fallos, ¿no? Y también otra cosa que quería puntualizar, ¿no? Sí. Tú puedes no tener el título periodístico y ser periodista o sentirte como tal. Eso para mí creo que es vamos, que está ahí, ¿no? Y que creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Ahora bien, tengas o no tengas el título, cuando tú actúas como periodista te tienes que ceñir a lo que hay, ¿no? Y lo que hay es, pues, intento de no apropiarte de las fuentes, intento de no suplantar absolutamente nada, intento de citar, lo máximo posible, intento de ser, pues lícito, ¿no? Y no engañar a la gente, sobre todo por el clic, básicamente. Es eso la cuestión. Entonces, no sé, creo que son dos formatos diferentes, o sea, creo que son dos estilos completamente distintos, ¿no? Es que no creo ni que deberían juntarse, ¿no? En muchas ocasiones, en la escena esta del comunicador, del que entretiene y demás, se difumina mucho con el periodismo, pero creo que son dos cosas completamente distintas y sobre todo porque hay mucha rivalidad, ¿no? Entre los dos mundos, sobre todo creo que es algo acoplable en sí mismo, es decir, que uno no le quita lo que significa el otro ni otro al que le quita este, ¿no? Me da la sensación de que en muchas ocasiones los periodistas quieren ser gente que entretenga y los que están entreteniendo realmente pues lo que quieren hacer es entretener, ¿no? Y parece que el periodismo como que se siente atacado, ¿no? Y muchas veces se denosta la palabra periodismo porque se creen, ¿no? Que el periodismo, o sea, los periodistas somos lo más y decimos que somos lo más y nada más lejos de la realidad, ¿no? Simplemente que sí que hay cierta parte del periodismo que se ha visto muy denostada por la gente que tiene dentro y porque ha querido meterse dentro del mundo del entretenimiento cuando no le tocaba. Sí, yo creo que sí, ¿eh? La verdad es que
la palabra también, el término periodismo o periodista es muy amplia. Es muy amplia. Y hay que usarla, creo yo, con cautela. Con cautela porque te puedes exaltar y puedes aquí decir, bueno, es que yo soy periodista. Bueno, que ahora ya el concepto de periodista en España ya no sabría cómo definir quién es un periodista, realmente, si te soy sincero, porque hay mucha gente que comunica y que no es periodista. Sí, sí. Y que tiene todo el derecho en comunicar perfectamente, ¿no? Yo no creo que solamente es que comuniques, sino cómo comuniques. Creo que eso es totalmente distinto. Pero puedo entender que haya medios de comunicación, y no me refiero, en este caso no me estoy refiriendo a lucha libre, puedo entender que haya medios de comunicación que se sientan ofendidos porque no hayan podido tener una entrevista o no hayan podido tener según qué titulares, ¿no? Porque yo creo que también se busca mucho el entretenimiento y es esa fina línea que hay que diferenciar, ¿no? Vamos a entrar ya directamente al final de la entrevista. Nos quedan muy pocos minutos. Tenemos pendiente, estoy seguro, Alex, de que hay una segunda parte, porque hay muchas cosas que nos han quedado en el tintero. Pero ya mirando de cara hacia el futuro, es un 2021 que yo creo que parecía que iba a ser de una manera y está siendo, yo creo que de otra, o al menos no de la imagen que se pintaba cuando iba a acabar el 2020. A título profesional, porque sé que en lo personal has estado con COVID, espero que ya estés totalmente recuperado y que estés todo bien. Bien, ¿no? Todo bien, menos el olfato y el gusto, todo bien. A ver si ¿Todavía sigue? Todavía sigue, pero a ver si lo pillamos, por favor. Bueno, poco a poco, no te preocupes, todo llega. A título profesional, ¿qué esperas de este 2021? Porque la temporada se acabará en verano, ¿no? La temporada de Último Hombre en Pie, entiendo. No sé si vas a seguir durante todo el verano. Y luego la siguiente, la cuarta temporada, la empezarás ya de cara, ¿no? A la próxima temporada, si lo queréis llamar de alguna manera. ¿Qué esperas de este 2021? Sí, cuando hice el podcast diario me di cuenta de que el tema de las temporadas se iba a terminar porque no tenía demasiado sentido. El mundo de la lucha libre no acaba, con lo cual, ¿para qué vamos a terminar nosotros? Sí que podemos tener un impasse, pero más allá de eso, nada, ¿no? Y otra cosa que tenía muy clara cuando quería hacer este podcast diario es que yo no me iba a explotar a mí mismo. Es decir, que yo iba a cumplir a rajatabla absolutamente todas las fiestas con tus 3 semanas de rigor de vacaciones, porque creo que eso es el primer paso para profesionalizar tu proyecto, ¿no? Porque si empiezas a explotarte a ti mismo, llega un punto en el que estás el 25 de diciembre haciéndolo, el día 1 de enero haciéndolo, y eso no puede ser. Y la gente tiene que entender que somos personas humanas, ¿no? Entonces, yo me tomaré mis 3 semanas de vacaciones, ¿no? Quizá seguimos publicando especiales, quizá los dejaré preparados para los mecenas, ¿no? Para que ese mes no lo pierdan, pero ya está, básicamente, ya está. Entonces, ¿qué espero? Pues nada, ojalá seguir creciendo, ojalá seguir manteniendo este nivel y ya está. De momento estoy muy contento con las visitas, con las escuchas, con la reacción, ¿no? Con lo que me comenta la gente, ¿no? Básicamente, que eso es muy positivo y sobre todo, vamos, me quedo con eso y ojalá por seguir creciendo porque de momento va bastante bien, así que ojalá seguir creciendo. Pues ojalá que sea así, de verdad, Alex. Estaremos, pues, por supuesto, muy pendientes porque estamos en contacto. Ya sabéis que podéis ver a Alex en Último Hombre en Pie, pero también es colaborador de Soul Wrestling Show, así que de vez en cuando lo vais a poder ver ahí y dentro de poco también lo vais a poder ver. Alex, de verdad, ha sido un placer. Se nos han quedado muchas cosas que comentar. Por cuestión de tiempo no vamos a poder, porque es que la entrevista casi está durando 1 hora y hay tantas cosas que no hemos podido tocar que las tocaremos. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por tu tiempo, por tus palabras y te esperamos de nuevo. Esta es tu casa. Nada, hombre, un placer estar por aquí, debutar aquí en Pipe On Podcast y nada, muchos éxitos. Un saludo.